A partir del próximo mes, todo tu dinero pasará a mi cuenta. Yo lo administraré por ti, mamá. Sus palabras cayeron sobre mí como un golpe seco, más fuerte que cualquier enfermedad o cansancio que enfrenté en toda mi vida. Sentí que el aire se detenía en mi pecho, como si la casa entera se quedara sin oxígeno. El hijo al que crié con tanto esfuerzo, el que juré proteger incluso de mis propios miedos, ahora me hablaba con la frialdad de un extraño. Por un instante, creí estar escuchando mal, pero su mirada tranquila y su voz calculada me lo confirmaron. No era una petición, era una orden. El dolor no vino de las palabras, sino del eco que dejaron dentro de mí. Era como si los años de sacrificio, de turnos dobles en el hospital, de noches sin dormir para pagar su escuela, se derritieran como cera caliente. Una madre siempre cree que el amor basta para evitar la traición, pero yo estaba a punto de descubrir que no siempre es así. Y antes de seguir, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú qué harías si la persona que más amas te roba lo más valioso que tienes? Si alguna vez has sentido que el amor duele más que la pérdida, deja tu comentario y suscríbete para seguir escuchando historias reales como esta. Mi nombre es Adriana Martínez. Tengo 63 años y toda mi vida trabajé como enfermera en Guadalajara. Creí que el retiro sería un descanso merecido, pero esa tarde, frente a una taza de café y la mirada de mi hijo Daniel, entendí que el verdadero dolor no llega del cuerpo, sino del corazón. Aquel día amaneció como cualquier otro en Guadalajara. El sol se filtraba por las cortinas del comedor, tiñendo de dorado las tazas que había dispuesto con cuidado sobre la mesa. Me gustaba esa rutina, el olor del café recién hecho, el sonido del pan tostándose, la sensación de que todo seguía en orden. Pero lo que no sabía era que ese martes tranquilo se quedaría grabado para siempre en mi memoria. Había pasado la mañana ordenando mis papeles del banco. Era algo que hacía cada mes desde que me jubilé. Mis ahorros eran modestos, pero suficientes para vivir tranquila. Siempre fui cuidadosa. 40 años trabajando como enfermera en hospitales públicos me enseñaron el valor de cada peso, el esfuerzo que hay detrás de cada moneda. Desde que mi esposo nos dejó, cuando Daniel apenas tenía 3 años, cada gasto fue calculado, cada decisión pensada en él. Todo en mi vida giraba alrededor de mi hijo. Daniel solía visitarme los viernes. Venía con Paola, su esposa, y siempre encontraba la cena lista. Yo preparaba sus platillos favoritos, enchiladas verdes o mole con arroz, porque verlos comer me llenaba de paz. Pero esa semana me llamó un martes, algo poco habitual. Dijo que quería pasar a verme a solas, que necesitaba hablar conmigo. Su voz sonaba serena, demasiado serena, y eso me inquietó. Cuando llegó, traía una camisa blanca impecable y ese reloj caro que yo sabía que no podía pagar solo con su sueldo. Me dio un beso en la mejilla y se sentó frente a mí. En sus ojos había algo distinto, no ternura, ni cansancio. Era una mezcla de control y distancia, como si estuviera a punto de tomar una decisión importante y no quisiera que yo interfiriera. Mamá dijo, removiendo el café con calma, he estado pensando mucho en ti. Ya tienes 63 años. Trabajaste toda tu vida. Creo que es momento de que descanses y dejes que yo me encargue de tus finanzas. Lo miré, intentando sonreír, pensando que quizá se trataba de una buena intención. Pero antes de que pudiera responder, añadió sin dudar. A partir del próximo mes, todo tu dinero pasará a mi cuenta. Yo lo administraré por ti. Mi taza se detuvo en el aire. Sentí que el corazón me daba un salto tan fuerte que casi pude oírlo. ¿Cómo que administrarás mi dinero, Daniel?, pregunté con la voz temblorosa. Mamá replicó con esa sonrisa suya que siempre usaba para salirse con la suya. No es para mal. Solo quiero ayudarte. Te mereces descansar. Ya no deberías preocuparte por facturas o bancos. Sus palabras eran dulces, pero había en ellas un tono que me heló la sangre. No era una sugerencia. Era una decisión tomada. Lo miré intentando comprender en qué momento el niño que dormía abrazado a mi bata blanca se convirtió en ese hombre que hablaba como si yo fuera una carga. Recordé los años en que me levantaba antes del amanecer para alcanzar el camión al hospital, los días en que trabajaba turnos dobles para pagarle su colegio privado, los uniformes, los útiles, las excursiones. Recordé las noches en las que me dormía sentada, con los zapatos puestos, mientras él jugaba con sus carritos en el suelo.
Todos esos años resumidos en una sola frase. Todo pasará a mi cuenta. Tragué saliva y forcé una sonrisa. Déjame pensarlo, hijo. Siempre me he encargado bien de mis cosas. Por un segundo, su expresión cambió. Una sombra de molestia cruzó su rostro, pero enseguida recuperó su tono amable. No hay mucho que pensar, mamá. Es por tu bien. Solo necesito que firmes estos papeles. Sacó un sobre de su maletín y lo dejó sobre la mesa. Dentro había documentos del banco, formularios que ni siquiera quise leer. Sentí una punzada en el pecho. No era solo desconfianza. Era una tristeza antigua, la de darse cuenta de que algo se rompía sin remedio. Cuando se fue, el silencio llenó la casa. Abrí el sobre con manos temblorosas. Las letras pequeñas bailaban frente a mis ojos. Autorización de transferencia. Acceso total a cuentas. Poder de administración. No necesitaba ser abogada para entender lo que significaban. Me quedé sentada por horas, viendo los papeles y pensando en todo lo que había hecho por él. En los cumpleaños donde preferí comprarle un pastel antes que un vestido nuevo para mí. En las navidades donde su sonrisa era mi único regalo. En cómo jamás le reclamé nada, ni siquiera cuando me pedía dinero prestado y nunca lo devolvía. Recordé también los últimos meses. Las veces que evitaba mis llamadas, las excusas para no traerme cosas simples como leche o pan, los muebles nuevos de su casa, los viajes que presumía en las redes. Todo empezaba a tener sentido. Esa noche no dormí. Caminé por la sala una y otra vez, escuchando el tic-tac del reloj que había pertenecido a mi madre. Pensé en ir al banco al día siguiente, no por el dinero, sino por la necesidad de entender qué estaba pasando realmente. A las 6 de la mañana ya estaba lista. Caminé hasta la sucursal más cercana. La joven gerente, Marisol, me recibió con una sonrisa cansada. Cuando le conté lo ocurrido, su rostro cambió. Tomó mi número de cuenta, revisó unos datos y luego me miró con una mezcla de pena y cuidado. Señora Adriana, hay movimientos extraños en su cuenta, algunos retiros en sucursales donde usted no ha estado, y una tarjeta de crédito abierta a su nombre. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. ¿Una tarjeta? Yo nunca pedí ninguna tarjeta, lo sé. No es la primera vez que veo algo así. A veces los casos involucran a familiares cercanos. ¿Desea presentar una denuncia? No supe qué responder. La palabra denuncia me sonó ajena, absurda. ¿Denunciar a mi propio hijo? ¿Al niño al que cargué cuando tenía fiebre? ¿Al que cuidé con tanto amor? Negué lentamente. Por ahora, solo quiero cerrar todo y cambiar mis contraseñas. Mientras ella imprimía los documentos, una parte de mí se rompía en silencio. Sabía que había algo más, que esa era solo la punta del iceberg. De regreso a casa, el calor de la tarde me golpeó en la cara. Sentí que cada paso pesaba más. Cuando entré, el silencio me pareció insoportable. Sobre la mesa seguían los papeles que Daniel había dejado. Los miré una última vez antes de guardarlos en un cajón. No podía firmar algo que me haría perderlo todo, incluso la dignidad. Pero tampoco podía evitar preguntarme si estaba exagerando. Tal vez Daniel solo quería ayudar. Tal vez la culpa era mía por desconfiar. Abrí una vieja caja de fotos. En una de ellas, Daniel aparecía con su uniforme de secundaria, sosteniendo un trofeo. Tenía esa sonrisa inocente que tanto amaba. Me aferré a esa imagen como a un salvavidas, tratando de creer que el hombre que había venido hoy a mi casa no era ese mismo niño. El resto del día lo pasé mirando por la ventana. El cielo se nubló y una lluvia ligera comenzó a caer. Las gotas golpeaban el vidrio con ritmo lento, casi hipnótico. Me pregunté si era una señal, si el cielo lloraba conmigo por anticipación. Esa noche me acosté con una decisión en la cabeza. Al día siguiente revisaría todos mis movimientos bancarios de los últimos meses. Necesitaba saber la verdad, aunque doliera. Apagué la luz y cerré los ojos. Pero el sueño no llegó. Las palabras de Daniel seguían repitiéndose dentro de mi cabeza como un eco interminable. Todo tu dinero pasará a mi cuenta. No sabía entonces que esa frase sería el inicio de la tormenta más grande de mi vida. Esa noche apenas dormí. Me levanté antes del amanecer con un presentimiento que me oprimía el pecho. Algo en el tono de Daniel el día anterior me había dejado una sensación que no podía explicar. Mientras el café burbujeaba en la estufa,
Abrí el cajón donde guardaba mis libretas y comencé a revisar los estados de cuenta del último semestre. Al principio todo parecía normal. Depósitos regulares, pequeños gastos del mercado, los pagos del gas y la luz. Pero al llegar a marzo, noté un retiro de 1,800 pesos hecho en una sucursal del otro lado de la ciudad. Ese día yo había estado trabajando como voluntaria en un centro de salud. No había forma de que hubiera hecho ese movimiento. Sentí un frío que me recorrió el cuerpo. Revisé más hojas y encontré otro retiro, después una transferencia a una cuenta desconocida. Cada línea era como una cuchillada silenciosa. Mis manos temblaban. Busqué mi tarjeta en la cartera. Estaba allí, intacta. Entonces recordé algo. 3 meses antes, Daniel había pedido prestado mi bolso para revisar una receta que anoté en una libreta. En ese momento no le di importancia. Ahora todo cobraba sentido. Mi propio hijo me estaba robando. A las 8 en punto ya estaba en el banco. Marisol, la gerente, me reconoció de inmediato. Le expliqué lo que descubrí y revisó los movimientos. Me confirmó lo peor. Había además un préstamo de 15,000 pesos y una tarjeta de crédito abierta a mi nombre. Señora Adriana, lamento decirlo, pero esto es fraude. ¿Desea presentar una denuncia formal? Sus palabras me dolieron más que la verdad misma. Denunciar a mi hijo, al niño que dormía sobre mi pecho cuando tenía fiebre, al joven que lloró cuando se rompió el brazo jugando fútbol. Por ahora no le respondí, solo quiero cancelar todo y cambiar mis contraseñas. Marisol asintió con compasión. Mientras firmaba los documentos sentí que algo dentro de mí se quebraba, no solo la confianza, también la imagen que tenía del amor de un hijo. Regresé a casa caminando despacio, sin fuerzas. En la esquina, una pareja discutía. Los niños jugaban frente a una tienda. La vida seguía. Pero dentro de mí, todo se había detenido. Al entrar a la casa, el aire se sentía distinto, más pesado. Los retratos familiares sobre el mueble parecían observarme con reproche. Me senté frente a los papeles que Daniel había dejado. Los leí otra vez, ahora con los ojos bien abiertos. Cada cláusula era una trampa. Si los hubiera firmado, él habría tenido control absoluto sobre todo. Sentí rabia, no solo hacia él, sino hacia mí por haber sido tan ingenua. Pasé la tarde planeando en silencio. Llamé a una empresa de mudanzas y pedí presupuesto. También busqué un abogado. Esa noche dormí poco. En mis sueños veía a Daniel abriendo mis cajones, tomando mi cartera, y despertaba con el corazón desbocado. El viernes llegó más rápido de lo que imaginé. Daniel y Paola solían venir a cenar ese día. Esta vez los esperé, pero la casa no era la misma. Había vendido los muebles, la televisión, incluso el comedor donde solíamos reír. Dejé solo una silla en medio de la sala. Quería que sintiera el vacío que había dejado en mí. Cuando el auto se detuvo frente a la casa, respiré hondo. Daniel entró con su tono confiado de siempre. Paola lo seguía, impecable, con su perfume caro. ¿Mamá?, preguntó mirando a su alrededor. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde están los muebles? Los vendí, respondí sin levantar la voz. Necesitaba el dinero. Él soltó una risa incrédula. ¿Vendiste todo? ¿Por qué harías algo así? Si tú vas a administrar mi dinero, pensé que era mejor asegurarme de tener algo a mano, dije despacio, mirándolo a los ojos. Su sonrisa desapareció. Lo que vi después fue nuevo para mí. Una furia contenida, una rabia que no había visto ni cuando era niño. ¿Estás loca? ¿Cómo vamos a ver televisión cuando vengamos? ¿Cómo se supone que pasemos tiempo aquí? Esas palabras fueron un golpe. ¿Cómo vamos a sentirnos cómodos? No preguntaba cómo iba yo a sentirme, sino él. Todo giraba en torno a su comodidad, su conveniencia. No lo sé, hijo, dije al fin, pero ya no habrá cenas aquí. Si tienen hambre, pueden ir a otro lado. El silencio fue denso. Paola frunció el ceño y avanzó hacia mí. Esto es absurdo, doña Adriana. Nosotros solo venimos para acompañarla. ¿Y así nos paga? Egoísta. Esa palabra flotó en el aire. Egoísta. Yo, que había renunciado a todo por ellos, que pasé décadas trabajando dobles turnos, sin vacaciones, sin pareja, para que Daniel tuviera lo que yo nunca tuve. No hay cena hoy, repetí con calma. Daniel me miró con una mezcla de incredulidad y furia. Necesitas pensar bien lo que haces, mamá. Una mujer sola, de tu edad, puede terminar muy mal. Yo soy todo lo que tienes.
Era una amenaza, y lo sabía. Pero en vez de miedo, sentí algo diferente, una paz fría. Me di cuenta de que ya no era su víctima. Él salió dando un portazo, los pasos resonando en el pasillo vacío. Escuché el motor del coche y luego el silencio. Me quedé allí, sentada, mirando la pared desnuda, respirando despacio. Por primera vez en años sentí que respiraba de verdad. Y tú, dime una cosa. ¿Qué harías si tu propio hijo te hablara así? ¿Le darías otra oportunidad o cerrarías la puerta como hice yo? Si alguna vez has vivido una traición parecida, comenta tu edad o la ciudad desde donde escuchas. Y si crees que Adriana hizo bien en enfrentarlo, dale like y suscríbete para no perderte los próximos capítulos. Pasé los días siguientes organizando los documentos. Revisé una y otra vez los movimientos del banco. Sumando todo, Daniel había tomado más de 30,000 pesos sin que yo lo supiera. Cada cifra me dolía como si me arrancaran un trozo de vida. Llamé al abogado que Marisol me había recomendado. Le conté todo, desde el préstamo hasta los retiros. Escuchó en silencio y al final me dijo con voz firme: «Señora Adriana, esto es más común de lo que cree. No está sola. Podemos iniciar un proceso para recuperar lo que es suyo». No respondí de inmediato. Miré por la ventana. Afuera los niños jugaban en la calle. Pensé en Daniel cuando era pequeño, en cómo me abrazaba después de una pesadilla. ¿Cuándo había desaparecido ese niño? Esa noche me senté en la única silla que quedaba y encendí una vela. No por religión, sino por necesidad de luz. Mientras la flama danzaba, entendí algo. El dinero podía recuperarse, pero lo que él me había robado era mucho más que eso. Me había quitado la confianza, la fe en que el amor de un hijo era incondicional. Sin embargo, en medio del dolor, nació una chispa, la de una mujer que se niega a hundirse. Tal vez la traición no era el final, sino el principio de algo nuevo. Al día siguiente comencé a empacar. No sabía a dónde iría todavía, pero tenía claro que no podía seguir viviendo en la misma casa donde me traicionaron. Mientras guardaba mis cosas, encontré una foto de Daniel de niño, con su sonrisa desdentada. La guardé con cuidado en mi bolso. Cuando cerré la puerta detrás de mí, el aire olía a despedida, pero también a libertad. No lo sabía entonces, pero ese paso sería el primero hacia una vida completamente diferente. Una vida mía. Los días posteriores a la confrontación con Daniel fueron un torbellino silencioso. La casa, vacía de muebles pero llena de recuerdos, parecía respirarme en la nuca. Cada rincón tenía un eco: el sonido del reloj, el chirrido de las puertas, el olor del café que ya no preparaba para nadie. Era como vivir en el fantasma de mi propia vida. Me di cuenta de que no podía seguir allí. No después de lo que había pasado. Cada pared me recordaba su voz gritando, su mirada de desprecio, sus palabras como cuchillos. Así que empecé a empacar. Guardé mi ropa, mis documentos, las fotos más importantes y una caja de utensilios de cocina que no quise dejar atrás. No sabía aún a dónde iría, pero sabía que tenía que irme. El abogado que me recomendó Marisol me ayudó a poner en orden los trámites para la denuncia. No fue fácil sentarme frente a un desconocido y decir: «Mi hijo me robó». Sentí que esas palabras me desgarraban la garganta. El abogado, un hombre de unos 50 años con mirada paciente, me escuchó sin interrumpir. Doña Adriana me dijo al final: «Este tipo de abuso es más común de lo que imagina. No está sola. Pero también necesita pensar en usted, en su futuro, su futuro». Esa palabra me sonó lejana. A mis 63 años, ¿qué futuro podía tener? Salí de su oficina con la sensación de estar caminando sobre terreno desconocido. Encontré un pequeño departamento en Puebla, una habitación, una cocinita, una ventana que daba a la calle. Era modesto, pero mío. Cuando cerré la puerta por primera vez, sentí una mezcla de miedo y alivio. Estaba sola, completamente sola, y sin embargo, respiraba un aire distinto, más limpio, menos cargado de tristeza. Los primeros días fueron duros. No tenía a nadie con quien hablar. La soledad pesaba, sobre todo en las tardes. Había momentos en que me preguntaba si había hecho bien, si tal vez debía haberle dado otra oportunidad a Daniel, pero luego recordaba sus palabras, sus amenazas, su mirada vacía, y la duda se disolvía.
Una mañana, mientras esperaba mi turno en la oficina del abogado, vi un folleto en la mesa de espera. Tenía letras grandes y coloridas. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Programa de emprendimiento para adultos mayores. Lo tomé casi sin pensar. Esa frase se me quedó grabada. Nunca es tarde. Pasé varios días mirando el folleto sin atreverme a hacer nada, pero algo dentro de mí comenzó a moverse. Tal vez era el instinto de sobrevivir, o tal vez era una voz muy antigua, esa que había callado durante años mientras me dedicaba a ser madre y nada más. Finalmente, marqué el número. La mujer que respondió me habló con una calidez inesperada. Me explicó que el curso duraba 3 meses y que cualquiera podía inscribirse, sin importar su edad o experiencia. Cuando colgué, mis manos temblaban, no de miedo, sino de emoción. El primer día del programa, llegué con un cuaderno nuevo y el corazón acelerado. Éramos unas 20 personas, la mayoría mayores de 60. Había hombres y mujeres con arrugas profundas y ojos llenos de historias. El instructor, un hombre de mediana edad con sonrisa franca, nos pidió que nos presentáramos y dijéramos por qué estábamos allí. Escuché historias de jubilados que querían abrir una tienda, de abuelas que soñaban con vender bordados, de hombres que querían recuperar la fe en sí mismos. Cuando llegó mi turno, sentí un nudo en la garganta. Me llamo Adriana Martínez, dije. Estoy aquí porque descubrí que crié a un ladrón, no a un hijo. Y necesito aprender quién soy, además de ser su madre. Hubo un silencio breve, cargado. Luego, alguien comenzó a aplaudir. Después, todos. Sentí que se me humedecían los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí avergonzada. Me sentí vista, comprendida. Las clases se convirtieron en mi refugio. Aprendíamos sobre finanzas, sobre cómo comenzar un pequeño negocio. Pero lo más importante era que hablábamos. Compartíamos experiencias, miedos, sueños. Me di cuenta de que no era la única que había perdido todo, y que aún así estaba dispuesta a reconstruirse. Un día el instructor nos pidió que pensáramos en algo que amáramos hacer, algo que nos hubiera acompañado toda la vida. Lo primero que me vino a la mente fueron los dulces. Recordé las tardes con mi abuela Elvira en Michoacán, preparando buñuelos, pan de elote y cajeta casera. Recordé el olor del azúcar derritiéndose, el sonido de su risa, sus manos enseñándome a mezclar con paciencia. Esa misma noche compré ingredientes sencillos y comencé a cocinar de nuevo. Al principio solo para mí, pero al día siguiente llevé algunos a la clase. Los compañeros los probaron y sus caras se iluminaron. Doña Adriana, debería venderlos, me dijo una señora llamada Carmen. Estos dulces saben a infancia. Esa frase me tocó el alma. Saben a infancia, saben a hogar, a esperanza, a todo lo que creí perdido. Durante las semanas siguientes, empecé a vender pequeñas porciones en el mercado local. Al principio, nadie se detenía, pero poco a poco, la gente empezó a regresar. ¿Tiene más de los buñuelos de ayer?, me preguntaban. Cada venta, por mínima que fuera, era una victoria. Una tarde, mientras acomodaba mis frascos de cajeta, recibí una llamada de Marisol, la gerente del banco. Doña Adriana, solo quería decirle que el proceso legal avanza y quería felicitarla. He visto sus publicaciones en redes. Es admirable lo que está haciendo. Sonreí. No sabía que ella seguía mis pasos, pero sus palabras me llenaron de orgullo. El dinero no era mucho, pero por primera vez en años no me sentía víctima. Sentía que construía algo propio, con mis manos, sin depender de nadie. Cada dulce que salía de mi cocina llevaba un pedacito de mi historia, de mi sanación. En el programa de emprendimiento organizaron una exposición final. Cada alumno debía presentar su proyecto. Yo preparé una mesa con mis buñuelos, mis conchas rellenas y frascos de cajeta artesanal. Los decoré con pequeñas tarjetas donde escribí: hecho con amor y segundas oportunidades. Cuando el instructor se acercó a mi mesa, probó un buñuelo y sonrió. Este sabor me recuerda a mi abuela, dijo. Felicidades, Adriana. Esto no es solo un negocio, es un renacimiento. Esa palabra me siguió sonando en la cabeza. Renacimiento. Tal vez eso era exactamente lo que estaba viviendo. Esa noche, al volver a mi departamento, encendí una vela en la ventana. Afuera la ciudad brillaba con sus luces cálidas, y por primera vez desde hacía mucho tiempo
me sentí en paz, no con el pasado, sino conmigo misma. Tomé una libreta y escribí una frase que escuché en clase. No se trata de empezar de cero, sino de empezar con experiencia. Cerré la libreta y miré mis manos. Esas mismas manos que habían curado heridas en hospitales ahora, curaban mi propio corazón a través del azúcar y la harina. No sabía lo que vendría después, pero tenía claro que no quería detenerme. Algo dentro de mí me decía que lo que empezó como una simple idea, pronto se transformaría en algo más grande. Y esa intuición, como descubriría después, no se equivocaba. El pequeño departamento de Puebla pronto comenzó a llenarse del aroma del azúcar caliente y la vainilla. Cada mañana me levantaba antes del amanecer para preparar la masa de los buñuelos o hervir la leche para la cajeta. El sonido de las cucharas contra las ollas me devolvía una sensación de propósito. Ya no era solo una mujer tratando de sobrevivir. Era una mujer que estaba creando algo propio, con sus manos, con su historia. Mis primeros clientes fueron los mismos compañeros del curso de emprendimiento. Después, una de ellas, doña Carmen, me invitó a vender los dulces en el pequeño mercado de su colonia. Al principio me daba vergüenza. Pensaba que nadie querría comprarle a una señora de cabello blanco con un mantel usado y unas cajas recicladas. Pero el primer sábado, cuando abrí mi mesa con un cartel pintado a mano que decía «Dulces caseros de Adriana», algo cambió. Una niña se acercó, miró los buñuelos dorados y preguntó cuánto costaban. Se los di con una sonrisa. Minutos después, regresó con su madre, que compró 3 más. Esa tarde vendí todo. Volví a casa con los pies cansados, pero con el corazón lleno. Así comenzó mi nueva vida. No era fácil. Había días en que apenas ganaba para cubrir los ingredientes, pero cada sonrisa de un cliente me recordaba que iba por el camino correcto. En cada dulce que entregaba, sentía que una parte de mí se reconstruía. Una tarde, mientras recogía mis cosas del puesto, una mujer se me acercó. Tenía el cabello recogido en un moño y llevaba un delantal de café con el logo de una cafetería. ¿Usted es la señora que hace los buñuelos y la cajeta?, me preguntó. Sí, respondí con timidez. Soy Lucía Robledo, dueña de la cafetería El Molino. Probé sus dulces que me trajo una clienta. Son deliciosos. ¿Le gustaría venderlos en mi local? Me quedé sin palabras. Lucía me explicó que su café estaba en el centro y que buscaba postres caseros para acompañar el café de sus clientes. Me ofreció dejar un pequeño espacio en el mostrador con mi nombre. Acepté con nerviosismo, pero también con una emoción que hacía mucho no sentía. Esa noche casi no dormí, imaginando mis dulces en una vitrina, con personas que los disfrutarían junto a una taza de café y una conversación amable. Los primeros días en la cafetería fueron un aprendizaje. Me levantaba a las 5 para cocinar y luego caminaba media hora hasta el local. Lucía me recibió siempre con una sonrisa y una taza de café recién hecho. Poco a poco, mis buñuelos y mi pan de elote comenzaron a hacerse conocidos. Los clientes preguntaban por ellos. Algunos incluso venían solo para comprarlos. Un día, mientras colocaba una nueva bandeja en el mostrador, Lucía me dijo: «Debería ponerle un nombre a sus dulces. No solo son postres, son parte de usted». Pensé en eso durante varios días. Una noche, mientras escribía en mi libreta, se me ocurrió: los dulces de doña Adriana. No era solo un nombre, era una declaración. Era decirle al mundo que todavía existía, que seguía de pie, que había algo que podía ofrecer. Lucía me ayudó a imprimir pequeñas etiquetas con ese nombre. Cuando las pegué por primera vez en los frascos de cajeta, sentí una mezcla de orgullo y nostalgia. Era mi marca, nacida de mis cicatrices, pero también de mi esperanza. A las pocas semanas, las ventas aumentaron. Lucía empezó a encargarme más. Me sugirió abrir una pequeña página en redes sociales para promocionarlos. Yo no sabía nada de eso, pero una clienta joven se ofreció a ayudarme. Me tomó una foto sonriendo frente a la mesa de dulces, con el delantal manchado de harina y las manos cubiertas de azúcar. Subieron la foto con la frase «Sabor a hogar, sabor a historia». En menos de una semana, la publicación tuvo cientos de comentarios. Gente de diferentes lugares escribía cosas como «Me recuerda a mi abuela» o «Quiero probarlos». Nunca imaginé que algo tan simple como un dulce podría tocar tantos corazones. Un día, Marisol, la gerente del banco,
Me llamó para avisarme que el proceso legal contra Daniel avanzaba bien. Me felicitó por lo que estaba haciendo. Cuando colgué, me quedé mirando la mesa llena de frascos. Por primera vez en mucho tiempo, no pensé en mi hijo con tristeza, sino con una serenidad extraña. Él me había quitado dinero, sí, pero sin saberlo, también me había empujado a descubrir una versión más fuerte de mí misma. Los meses pasaron. Los dulces de doña Adriana se volvieron populares. Lucía me propuso dar clases en su cafetería, enseñar a otros a hacer buñuelos. Acepté. El primer día, mientras mostraba cómo estirar la masa con cuidado, sentí algo que nunca había sentido, ni siquiera en el hospital donde trabajé tantos años. La sensación de estar exactamente donde debía estar. Una tarde, mientras limpiaba el mostrador, Lucía me miró con cariño. ¿Sabe qué me gusta de usted, Adriana? Que no se rindió. Muchas mujeres de su edad se quedarían en casa lamentándose, pero usted decidió volver a empezar. Sonreí. No le respondí, pero sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche, al cerrar la puerta del departamento, miré mis manos cansadas. Pensé en todo lo que habían hecho. Habían curado enfermos, habían alimentado a mi hijo, habían amasado esperanza. Puse agua a hervir para un té y me senté junto a la ventana. Afuera la ciudad seguía viva, las luces titilaban en la calle, los vendedores ambulantes gritaban sus ofertas, y yo, en medio de ese ruido, sentí algo que creí perdido: paz. Pero mientras disfrutaba ese momento, una inquietud empezó a crecer en mi mente. No era miedo, era una sensación de cambio, como si algo nuevo estuviera por venir. Quizás el destino no había terminado conmigo, tal vez aún quedaban pruebas que enfrentar, heridas que cerrar. Miré el frasco de cajeta que descansaba en la mesa y pensé en mi hijo. ¿Dónde estaría Daniel ahora? ¿Seguiría mintiendo, robando, viviendo en su propia oscuridad? Cerré los ojos y deseé, por un instante, que encontrara su camino, no por mí, sino por él. El timbre del teléfono rompió el silencio. Me sobresalté. Era un número desconocido. Contesté dudando. ¿Doña Adriana?, preguntó una voz joven. La llamo del despacho de su abogado. Tenemos noticias sobre el caso de Daniel. Sentí que el corazón me dio un vuelco. ¿Noticias buenas o malas?, pregunté, con el alma suspendida. Diría que... complicadas, respondió el joven, con tono serio. Será mejor que venga mañana temprano. La llamada terminó y el silencio volvió a llenarlo todo. Me quedé sentada, con el teléfono aún en la mano, mirando por la ventana las luces que parpadeaban en la distancia. No sabía qué me esperaba, pero una cosa era segura: el pasado estaba tocando de nuevo a mi puerta. Esa noche casi no dormí. La llamada del despacho de abogados seguía repitiéndose en mi cabeza. Noticias complicadas. No sabía si eso significaba esperanza o peligro. A la mañana siguiente me levanté temprano. Preparé un café fuerte y caminé hasta la parada del autobús con el corazón encogido. El aire frío de Puebla me golpeaba el rostro mientras intentaba convencerme de que estaba lista para lo que fuera. El despacho estaba en un edificio antiguo del centro. El joven abogado que me había atendido antes, el licenciado Ortega, me recibió con una expresión seria. Me ofreció asiento y me pasó una carpeta. Doña Adriana, su hijo ha respondido a la demanda, dijo finalmente. Ha aceptado los cargos, pero su abogado propone un acuerdo extrajudicial. Por un instante creí no haber escuchado bien. ¿Un acuerdo? ¿Qué tipo de acuerdo? Él devolvería los 32,000 pesos más un monto adicional por daños morales. Además, se compromete a limpiar su nombre y dejar constancia pública de su responsabilidad. El silencio se hizo pesado. No supe qué sentir. Parte de mí quería justicia completa. Otra parte solo quería cerrar el capítulo. ¿Y si no acepto?, pregunté con voz débil. Entonces el caso seguiría en juicio, pero podría tardar años. Me quedé mirando los papeles sobre el escritorio. El rostro de Daniel me vino a la mente, el niño con uniforme escolar, el joven que me decía, «Te amo, mamá», pero también el hombre que me gritó en mi propia casa. Acepte el acuerdo, dije al fin. No quiero seguir viviendo en esto, solo quiero paz. El abogado asintió. Esa misma tarde recibí una llamada inesperada. Era Daniel. Hacía meses que no escuchaba su voz. Sonaba distinta, más baja, sin ese tono arrogante que solía usar. «Mamá, sé que estás en Puebla», dijo.
Necesito verte antes de la firma. Solo unos minutos. Dudé. Mi primera reacción fue colgar, pero algo dentro de mí me detuvo. Tal vez necesitaba escucharlo una última vez. Nos encontramos en un café del centro. Cuando entró, lo reconocí enseguida. Aunque se veía más delgado, más cansado, su mirada ya no era la misma. Se acercó despacio, sin atreverse a abrazarme. Gracias por venir, dijo, evitando mis ojos. No estoy aquí por ti, Daniel respondí. Estoy aquí por mí. Nos sentamos en silencio. El murmullo de las conversaciones alrededor se mezclaba con el aroma del café recién hecho. Finalmente, habló. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que sepas que me arrepiento. No sé por qué hice lo que hice. Tal vez fue ambición, tal vez miedo. Su voz temblaba. Por un momento, vi al niño que alguna vez fue, pero las palabras no bastaban. El arrepentimiento no borra lo que hiciste, le dije. Pero si de verdad quieres cambiar, empieza por asumir las consecuencias. Asintió. Lo haré. Ya firmé todo. Devolveré el dinero, limpiaré tu nombre. No supe si creerle. Había aprendido a no fiarme de sus promesas. Terminamos el café en silencio. Antes de irse, me miró con los ojos brillantes. Mamá, ¿crees que algún día puedas perdonarme? Tardé en responder. El perdón no se pide, se gana. Si algún día lo mereces, lo sabrás. Salió del café sin mirar atrás. Me quedé observando su figura alejarse entre la multitud. Por extraño que pareciera, no sentí odio. Sentí alivio. Era como si finalmente hubiera soltado un peso que llevaba años cargando. A la semana siguiente, el acuerdo se firmó. En la sala del despacho estábamos los tres, yo, Daniel y los abogados. Él evitaba mirarme. Firmó rápido, casi con vergüenza. Sonreí. Era un problema bonito de tener. El negocio crecía. Cada vez más personas llegaban buscando los dulces de doña Adriana. Algunos me reconocían por la foto que se había vuelto viral en redes. Me saludaban con cariño, como si me conocieran de toda la vida. Una tarde, Marisol vino a visitarme desde Guadalajara. Cuando la vi entrar al local, dejé la cuchara y corrí a abrazarla. Tenía que verte, dijo. No sabes cuánto me alegra verte así, tan tranquila. Gracias a ti, respondí. Si no fuera por tu ayuda, tal vez aún estaría atrapada en esa pesadilla. Pasamos horas conversando, riendo, recordando. Antes de irse, Marisol me miró con seriedad. ¿Has pensado en compartir tu historia? Hay muchas mujeres que viven lo mismo y no se atreven a hablar. Esa idea me sorprendió. Yo nunca había pensado en contar lo ocurrido. ¿Quién querría escuchar la historia de una mujer mayor traicionada por su propio hijo? Pero esa noche, mientras cerraba el local, las palabras de Marisol resonaron en mi mente. Tal vez tenía razón. Tal vez mi historia podía servirle a alguien más. Encendí una vela, como hacía siempre antes de dormir. Miré el reflejo del fuego en la ventana y pensé en Daniel. No sabía si su arrepentimiento era real o temporal, pero eso ya no me pertenecía. Lo que importaba era que yo había recuperado lo que me arrebató: mi dignidad, mi paz y mis ganas de vivir. Antes de acostarme, tomé mi libreta y escribí: la libertad no llega cuando todo está resuelto, sino cuando decides dejar de ser prisionera del pasado. Cerré la libreta con una sonrisa leve. Afuera, la luna iluminaba las calles tranquilas de Puebla. Me sentí ligera, casi joven otra vez. Pero el destino, siempre caprichoso, todavía tenía algo preparado para mí. Una semana después, mientras atendía el mostrador, el sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Levanté la vista y quedé inmóvil. En la puerta estaba Daniel. Su rostro mostraba cansancio, pero también algo que no supe reconocer. No era orgullo ni culpa. Era otra cosa. Quizá la necesidad de volver a empezar. No dijo nada. Solo sonrió con timidez y me saludó con la mano. Y así, sin saberlo, abría una nueva página en mi vida. Daniel volvió a aparecer frente a mi puerta una semana después del acuerdo. Yo estaba detrás del mostrador, empacando los pedidos del día, cuando escuché el sonido del timbre. Al levantar la vista, lo vi ahí, con las manos en los bolsillos, los ojos cansados y un gesto que no supe descifrar. No era arrogancia, tampoco culpa, era como si buscara algo que había perdido hace mucho. «Hola», mamá dijo en voz baja. Por un momento me quedé inmóvil,
sin saber si debía responder o pedirle que se fuera. La herida aún dolía, pero algo en su tono me hizo dejar el cuchillo de repostería y caminar hacia la puerta. «Pasa», le dije finalmente. Entró despacio, observando cada rincón del pequeño local. Su mirada se detuvo en las vitrinas llenas de buñuelos, pan de elote y frascos de cajeta. «Hueles a canela», comentó con una sonrisa tímida. «Así huele mi vida», ahora respondí. Nos sentamos en una de las mesas del fondo. Daniel tomó un respiro profundo antes de hablar. «Mamá, sigo en terapia. Han sido meses difíciles, pero estoy intentando cambiar. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quería verte». Asentí, sin decir palabra. Lo observé en silencio, notando las arrugas prematuras en su frente, la forma en que sus dedos jugaban con el borde de la servilleta. Ya no era el mismo hombre que me gritó aquel día. Había algo diferente, más frágil, más humano. «No sé si pueda confiar en ti de nuevo», Daniel, dije despacio. «Pero agradezco que hayas venido con respeto». Él bajó la mirada. «No espero que confíes, solo quiero empezar a hacer las cosas bien». Nos quedamos callados un rato. Luego se levantó y fue hacia el mostrador. «¿Puedo probar algo?», preguntó. Le serví un flan de coco y un café. Cuando dio el primer bocado, cerró los ojos, y una sonrisa leve se dibujó en su rostro. «Sabe igual que cuando era niño», susurró. Esa simple frase derritió una parte del hielo que quedaba en mí. Era como si por un instante volviéramos a ser madre e hijo, sin los fantasmas del pasado. «Ven cuando quieras». Pero no para hablar del pasado, le dije mientras se levantaba para irse. «Ven para tomar un café, o para comprar dulces, como cualquier cliente». Él asintió. «Gracias, mamá. Prometo respetar tus límites». Cuando salió, el silencio volvió a llenar el lugar. Pero no era un silencio pesado. Era distinto, más cálido. Me quedé mirando por la ventana mientras caminaba calle abajo, con la sensación de que tal vez, solo tal vez, algo estaba cambiando. Los meses siguientes fueron de trabajo intenso. Los dulces de doña Adriana seguía creciendo. Los pedidos aumentaban, y Lucía, siempre práctica, me insistía en que contratara ayuda. «Necesitas descansar un poco», me decía. «Si sigues haciendo todo sola, te vas a agotar». Tenía razón. Decidí poner un pequeño anuncio en la puerta. «Se busca asistente de pastelería. Experiencia deseable. Pasión indispensable». A los pocos días llegaron varias candidatas, pero una me llamó la atención desde el primer momento. Era una joven de 23 años, con cabello rizado y una sonrisa nerviosa. «Me llamo Camila Torres», dijo, mientras extendía su mano. «Estudié gastronomía, pero quiero aprender del trabajo real, del sabor casero». Su sinceridad me conmovió. Le pedí que preparara algo simple, un pan de elote. Mientras mezclaba la masa, noté su delicadeza, la forma en que movía las manos, la concentración con la que trabajaba. Cuando probé el resultado, supe que ella sería la indicada. «Bienvenida», Camila, le dije. «A partir de hoy, esto también será tu cocina». Camila se convirtió pronto en mi mano derecha. Aprendió rápido, proponía ideas nuevas, y su energía joven llenó el local de alegría. Un día me dijo riendo: «Doña Adriana, tenemos que grabar videos para redes sociales. A la gente le encantaría verla cocinar». «¿Yo? ¿En video? No, no. Nadie quiere ver a una señora con el cabello blanco revolviendo ollas». Camila insistió. Me grabó preparando buñuelos, con música suave de fondo. Subió el video a la página del negocio. 2 días después, ya tenía más de 5.000 reproducciones y decenas de comentarios. «Me recuerda a mi abuela. Quiero probar sus dulces». Qué lindo ver a una mujer mayor haciendo lo que ama. No podía creerlo. El pequeño negocio que nació de mi dolor se estaba convirtiendo en algo más grande. Las ventas aumentaron tanto que Lucía me propuso abrir un pequeño espacio dentro de su café donde la gente pudiera sentarse a disfrutar mis dulces con café. Lo hicimos juntas. Lo decoramos con flores secas, manteles color crema y fotos antiguas de mi infancia en Michoacán. El día de la inauguración lloré al ver el letrero colgado en la pared. «Los dulces de doña Adriana, sabor a hogar». Clientes viejos y nuevos llenaron el lugar. Camila corría de un lado a otro, sirviendo café y flan. Lucía me abrazó emocionada. «Lo lograste, Adriana. Todo esto lo hiciste tú». Yo sonreí, pero por dentro sabía que no lo había hecho sola.
Cada persona que apareció en mi camino, Marisol, Lucía, el abogado, incluso Daniel, había sido parte de este renacimiento. Esa noche, cuando cerré la tienda, me senté frente a la vitrina vacía y respiré hondo. Pensé en los años que pasé creyendo que mi vida ya había terminado. Qué equivocada estaba. Una mañana, mientras amasábamos la masa para una boda grande, Camila me miró con una sonrisa traviesa. «Doña Adriana, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro, dime. ¿Usted alguna vez pensó que a su edad iba a ser famosa en Internet?» Solté una carcajada. «Famosa no, mija. Solo agradecida». En ese momento sonó el teléfono. Era Lucía. «Adriana, acaban de llamarme de un programa de radio local. Quieren que cuentes tu historia. Dicen que eres un ejemplo de perseverancia». Me quedé muda. Yo, hablando por radio. No sabía si reír o colgar, pero algo en mi interior me dijo que debía hacerlo. Quizás era hora de compartir mi experiencia con otras mujeres que, como yo, habían pensado que ya era tarde para volver a empezar. Acepté la invitación. Esa noche, mientras preparaba mis apuntes para la entrevista, pensé en todo lo que había pasado. En Daniel, en la casa vacía, en las lágrimas que creí interminables, y ahora, ahí estaba yo, preparando palabras que tal vez ayudarían a alguien más. Encendí una vela, como siempre hacía antes de dormir. Observé la llama bailar suavemente y sentí una mezcla de orgullo y nostalgia. Pero al mismo tiempo, una pregunta comenzó a rondarme. ¿Qué pasaría si Daniel escuchaba esa entrevista? ¿Qué pensaría al oír su historia contada por mi voz? El miedo volvió, pequeño pero real. Tal vez todavía había heridas abiertas. Tal vez la historia entre madre e hijo aún no había terminado. La entrevista en la radio fue más emotiva de lo que imaginé. Al principio, mis manos temblaban frente al micrófono, pero cuando la conductora me preguntó cómo había empezado todo, las palabras fluyeron solas. Conté mi historia sin rencor, sin nombres, solo desde la verdad. Hablé del dolor de la traición, de la soledad, del miedo a empezar de nuevo, y sobre todo, hablé de la esperanza. Cuando salí del estudio, el cielo estaba encapotado, como si el día también necesitara un respiro. Caminé de regreso al local, y para mi sorpresa, había una fila de personas esperándome. Algunas eran clientas, otras desconocidas, pero todas me abrazaron y me dijeron lo mismo. Gracias por compartir su historia. Me recordó que nunca es tarde para sanar. Esa noche dormí con una paz que hacía años no sentía. Pero al día siguiente, el pasado volvió a tocar mi puerta. El timbre sonó justo cuando cerrábamos el local. Camila recogía los utensilios cuando me asomé y lo vi. Era Daniel. Estaba de pie bajo la lluvia, empapado, sosteniendo un sobre en la mano. «Necesito hablar contigo», mamá dijo apenas lo suficiente para que su voz se escuchara sobre el ruido del agua. Camila me miró en silencio, entendiendo que debía irse. Me dejó sola con él. Daniel entró, dejó el sobre la mesa y se sentó. Su rostro estaba diferente. No había arrogancia, solo cansancio. Parecía más viejo de lo que era. «Escuché tu entrevista», dijo con voz quebrada. «No dijiste mi nombre, pero supe que hablabas de mí». Asentí. «No lo hice para humillarte, Daniel. Lo hice para liberarme». «Lo sé», respondió. «Y por eso estoy aquí». Hubo un silencio largo. Afuera la lluvia seguía cayendo, golpeando las ventanas con suavidad. «Empecé terapia porque ya no podía seguir mintiéndome», continuó. «Durante meses quise justificar lo que hice, pero cada vez que escuchaba tu voz en mi cabeza, me sentía más vacío. Y cuando oí tu historia en la radio, entendí que no solo te robé dinero, te robé años de vida». Sus palabras me estremecieron. No esperaba oír algo así. «Ya no necesito que me devuelvas nada», le dije despacio. «Solo quiero que vivas con honestidad, que no repitas lo que hiciste». «Eso intento», susurró. «Pero hay algo más». Empujó el sobre hacia mí. Dentro había una foto de una niña de ojos grandes y sonrisa traviesa. «Se llama Sofía», dijo con un brillo distinto en los ojos. «Tiene 4 años. Es mi hija». Sentí que el corazón se me detenía por un segundo. «¿Tu hija?», pregunté incrédula. «Nunca me dijiste que tenías una hija». «No lo supe. Hasta hace poco», explicó. «Mariana, su madre, me buscó hace unos meses. Dijo que Sofía merece conocer a su abuela si tú estás dispuesta». Me quedé sin palabras.
La idea de tener una nieta me llenaba de sentimientos contradictorios. Por un lado, la emoción. Por otro, el miedo. ¿Podía abrir otra vez mi corazón sin poner en riesgo mi paz? Daniel pareció leer mis pensamientos. No te estoy pidiendo que la aceptes, ahora dijo. Solo quería que supieras que existe. Y que, si algún día quieres conocerla, las puertas están abiertas. Tomé la foto entre mis manos. La pequeña tenía su misma sonrisa cuando era niño, esa sonrisa que tanto extrañaba. Gracias por decírmelo, dije finalmente. Necesito tiempo, Daniel. Tómalo, respondió con una voz serena. Esta vez no tengo prisa. Se levantó para irse. Antes de abrir la puerta, se volvió hacia mí. Mamá, sé que nunca seremos los mismos, pero quiero que sepas algo. Estoy orgulloso de ti, de lo que construiste, de la mujer en la que te convertiste. Esas palabras, simples pero honestas, me tocaron más de lo que imaginé. Cuando la puerta se cerró, me quedé con la foto entre las manos, sintiendo una mezcla de nostalgia y esperanza. Los días siguientes estuve distraída. Mientras Camila trabajaba, yo me sorprendía mirando la foto una y otra vez. Pensaba en esa niña que no conocía y en lo que significaría tenerla cerca. A veces la imaginación me traicionaba. La veía corriendo por el local, riendo, llenándose de harina las manos. Lucía notó mi distracción. ¿Todo bien, Adriana?, preguntó una tarde mientras tomábamos café. Sí, solo estoy procesando algo. Le conté la verdad. Lucía me escuchó en silencio, con los codos sobre la mesa y los ojos llenos de empatía. Tal vez esa niña sea una oportunidad, dijo finalmente. No para olvidar el pasado, sino para escribir uno nuevo. Sus palabras se quedaron rondando en mi cabeza. Preguntó con una inocencia que me desarmó. Reí, conteniendo las lágrimas. Sí, creo que sí. Pasamos la tarde en el local. Le enseñé cómo hacer pequeñas bolitas de trufa con sus manitas torpes. Daniel observaba desde la puerta, en silencio. No había culpa en su rostro, solo una ternura nueva, desconocida. Cuando Sofía se ensució la cara con chocolate, me miró riendo. Abuelita, ¿puedo venir otro día? Claro, mi amor, respondí acariciándole el cabello. Este lugar también es tuyo. Daniel se acercó, con la voz temblorosa. Gracias por dejarme traerla. No lo hiciste por mí, Daniel, dije mirándolo. Lo hiciste por ella. Y eso está bien. Antes de irse, Sofía me abrazó fuerte. Sentí su calor, su olor a dulzura y vida nueva. Fue un abrazo corto, pero suficiente para abrir un hueco de esperanza en mi pecho. Cuando salieron, el local quedó en silencio. Pero esta vez, el silencio tenía un tono distinto, más amable, más vivo. Me senté, aún con el delantal manchado, mirando la puerta que acababa de cerrarse. Sabía que aquel día marcaría otro comienzo. No uno de trabajo o independencia, sino uno de perdón y nuevas conexiones. Miré el letrero del local, los dulces de doña Adriana. Por primera vez en mucho tiempo, entendí que esos dulces no solo eran para los demás, también eran para mí. Tomé mi libreta y escribí una frase. El amor, cuando se cura, tiene un sabor más dulce que el azúcar. Sonreí. No sabía lo que vendría después, pero sentía que algo hermoso estaba a punto de comenzar. Han pasado 3 años desde aquella tarde en la que Sofía entró por primera vez a mi tienda con las manos llenas de chocolate y los ojos brillando de curiosidad. 3 años que cambiaron mi vida de formas que jamás hubiera imaginado. Hoy, los dulces de doña Adriana ya no es solo un negocio. Es un hogar, una familia, una historia viva. Cada mañana, al abrir las puertas y oler la mezcla de vainilla y azúcar, siento gratitud. No solo por el éxito, sino por la paz que finalmente encontré después de tanto dolor. Camila se convirtió en mi socia y casi en una hija. Su energía joven y sus ideas frescas transformaron la tienda. Abrimos un segundo local en Cholula y empezamos a ofrecer talleres de repostería para mujeres mayores. Queríamos que otras mujeres como yo descubrieran que nunca es tarde para volver a empezar. Daniel también ha cambiado. No diré que todo es perfecto. Hay días en los que aún siento una distancia invisible entre nosotros, pero hay respeto. A veces pasa por el local con Sofía, compran conchas rellenas y se sientan a comer juntos. Hablamos poco del pasado, pero mucho del presente. Es suficiente. Una tarde de domingo, mientras Sofía jugaba con la harina en el mostrador,
me dijo algo que me dejó sin palabras. Abuelita, cuando sea grande quiero hacer dulces contigo. Pero no para venderlos, sino para que la gente sonría. Su inocencia me conmovió. Me vi reflejada en ella, en esa niña que aún cree que la bondad puede cambiar el mundo. Y pensé que tal vez sí, que el ciclo del dolor finalmente se estaba rompiendo. Los talleres en la tienda se volvieron muy populares. Mujeres de distintas edades llegaban con historias duras. Pérdidas, divorcios, abandono, pobreza, pero cuando tomaban la cuchara de madera y sentían el olor del caramelo caliente, algo en sus ojos cambiaba. Entendían, como yo lo hice, que cocinar también puede ser una forma de sanar. Lucía, mi gran amiga, me animó a recopilar mis recetas y escribir un libro. No solo de cocina, me dijo, de vida. Al principio me reí, pero luego empecé a escribir por las noches, cuando la ciudad dormía. No solo las recetas, sino las historias detrás de cada una. La de los buñuelos que hacía mi abuela Elvira en los días de fiesta. La del pan de elote que preparé cuando Daniel era niño. La del flan de coco que se convirtió en el símbolo de nuestra reconciliación. Ese libro, al que titulé Lecciones Dulces, fue publicado el día que cumplí 70 años. Nunca olvidaré la presentación. La librería estaba llena de gente. Había mujeres de los talleres, clientes fieles y también mi familia. Daniel estaba al fondo, junto a Mariana, la madre de Sofía. Cuando lo vi, sentí un nudo en la garganta. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, solo vi orgullo. Tomé el micrófono con las manos temblorosas y hablé desde el corazón. Durante muchos años creí que mi historia había terminado. Pensé que a mi edad ya no había espacio para los comienzos. Pero la vida me enseñó que siempre se puede volver a empezar. Que a veces, cuando todo parece perdido, en realidad estamos frente a una nueva oportunidad. La gente me escuchaba en silencio. Sofía me miraba con los ojos muy abiertos. Este libro no es solo un recetario, continué. Es un testimonio de lo que el amor, el perdón y la determinación pueden lograr. Es la prueba de que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en dulzura si aprendemos a mezclarlas con paciencia, como una masa que necesita reposar para crecer. Un aplauso largo llenó la sala. Entre lágrimas, sentí que mi historia ya no me pertenecía solo a mí. Le pertenecía a todos los que alguna vez habían sufrido, caído o sido traicionados. Después del evento, Daniel se acercó y me abrazó. Fue un abrazo largo, sincero. Mamá susurró, «Gracias por no rendirte conmigo». Le sonreí. «Gracias a ti por aprender a cambiar». Los meses siguientes fueron tranquilos. Cada tarde, después de cerrar la tienda, me sentaba con Sofía en el balcón del departamento. Ella dibujaba mientras yo escribía cartas que quizá algún día leería cuando fuera mayor. En una de ellas le escribí, «No dejes que el miedo te robe la vida. A veces, lo que más duele es lo que más nos enseña». Con el tiempo, Sofía empezó a ayudar en la tienda. Tenía talento. Sus pequeñas manos moldeaban las trufas con cuidado, como si entendiera el valor de cada detalle. Una mañana, Camila llegó con una noticia. «Doña Adriana, nos invitaron a participar en un festival gastronómico en Ciudad de México. Quieren que usted dé una charla sobre cómo transformar el dolor en creación». Al principio dudé. Los viajes largos ya me cansaban. Pero Camila insistió. Las historias como la suya, doña Adriana, inspiran más de lo que imagina. Aquel evento fue diferente a todo lo que había vivido. En el escenario, bajo las luces, compartí mi experiencia frente a un auditorio lleno. Conté cómo la traición de un hijo me rompió, pero también cómo ese quiebre me obligó a renacer. «No soy una heroína», dije con voz firme. «Solo una mujer que aprendió a no rendirse. Y si yo pude, ustedes también pueden». El público se levantó para aplaudir. Algunas mujeres lloraban. En ese instante supe que mi historia había encontrado su propósito. Hoy, mientras escribo estas líneas, el sol entra por la ventana y Sofía canta en la cocina. El aroma de los buñuelos llena el aire. Daniel llegará más tarde para ayudarnos a repartir pasteles a un centro comunitario. Es nuestra tradición de cada domingo, donar lo mejor que tenemos. Cierro los ojos y respiro hondo. Pienso en la mujer que fui, en la que lloraba frente a una cuenta vacía y una casa vacía. Pienso en la mujer que soy ahora, rodeada de vida, de amor y de dulzura.
La vida me arrebató mucho, pero me devolvió más. Me enseñó que el amor no se destruye con la traición, solo se transforma. Me enseñó que el perdón no se da por debilidad, sino por fuerza, y que las segundas oportunidades, cuando se aprovechan, saben mejor que cualquier dulce. Y tú que escuchas esta historia, quiero dejarte una reflexión. No importa la edad que tengas ni el dolor que hayas vivido, siempre puedes comenzar de nuevo. No hay traición tan grande que apague el valor de volver a levantarte. Si esta historia te tocó el corazón, dale un like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas recuerden que nunca es tarde para volver a ser feliz. Porque la vida, igual que los dulces, necesita paciencia, fuego lento y fe. Y cuando logras encontrar tu propio sabor, no hay herida que no pueda sanar.